En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Bienvenidos amigos y amigas a su programa Transformando Corazones. Hoy estamos desarrollando unos temas que son tan importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablamos en el tema anterior acerca de la sana doctrina, pero también hoy viene el estudio de la falsa doctrina. Me di la tarea de buscar en las Sagradas Escrituras algunos versículos que nos hablen de la falsa doctrina, y verdaderamente me encontré varios, pero quedé impactado porque siempre uno piensa que Satanás es el que falsifica y que Satanás es el que hace que nosotros erremos. Pero realmente solo 2 versículos encontré donde Satanás interviene, y veo en las Sagradas Escrituras que la mayoría de veces que se predique la falsa doctrina ha sido del corazón del hombre, de hombres que están en los púlpitos, que dicen las Sagradas Escrituras que empiezan en la carne, empiezan en el espíritu, y terminan en la carne. Por eso en Apocalipsis el Señor nos dice: ¿dónde está tu primer amor? Porque realmente me han comentado, yo realmente no he visto un caso real, sino me han contado de algunos pastores, algunos ministros que eran grandes ministros de Dios. Estaba la unción del Espíritu Santo con ellos. Cuando ellos predicaban, había manifestación y la gloria de Dios. Pero ya en estos tiempos es alarmante lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo, porque vemos a muchos predicadores hablando de la falsa doctrina. Tienen una persuasión tan bien estructurada que incluso yo he oído algunos mensajes por los medios de comunicación, y tengo que orarle al Padre. Le digo: Padre, esto es real, esto es tuyo, porque tuercen la palabra de Dios a su favor, no a favor del reino de los cielos. Entonces veo que hay una muy grande preocupación, porque viene un grupo de jóvenes predicadores, jóvenes que están llevando el mismo camino de la falsa doctrina. Piensan que, digamos, un ejemplo de la falsa prosperidad, es bueno predicar, y ellos siguen esos caminos. Pues realmente por eso el Señor quiere que hablemos y que defendamos valientemente la sana doctrina. Dice el apóstol Pablo, invita a su hijo Timoteo que valientemente defienda la doctrina de Jesús, porque son doctrinas de hombres. Jesús en una oportunidad le dijo a los fariseos: hipócritas, estáis hablando doctrina de hombres. Entonces, pero vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras todo lo que estoy hablando, de lo que les estoy comentando. Entonces, amigos y amigas, tenemos que tener mucho cuidado. Y la exhortación es que, dice el Señor, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando ya el pueblo de Dios aprende a escuchar, a ver y a sentir cuando hay una falsa doctrina o un espíritu de demonio que está
en los púlpitos, fácil y rápidamente lo detecta. Entonces, amigos, falsa doctrina dice que es una enseñanza que distorsiona o contradice la verdad revelada de Dios, provocando división y malestar en la iglesia, desviando a la iglesia de la verdad. La doctrina falsa se desvía de la verdad. O sea, si hay una verdad, hay una falsedad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que nosotros estemos alertas para que sigamos a hombres que tengan una enseñanza verdadera conforme a las Sagradas Escrituras, no a mandamientos de hombres ni a doctrina de demonios. Y es por eso que este programa es para que nos ayudemos, nos edifiquemos, nos exhortemos, para que vayamos por el verdadero camino que Dios quiere que llevemos. Entonces vaya conmigo por favor a Judas 3, 4. Ahí vamos a ver lo que dice Judas. También está en 2 de Pedro 2, 1 al 17, pero leamos lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, hay una exhortación, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Encubiertamente. Mire lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. De eso nos tenemos que cuidar, de hombres que entran encubiertamente, pero fíjese que estaba analizando, meditando en las Sagradas Escrituras, que dice el apóstol que estos ya habían sido destinados. Y vemos en Romanos que confirma el apóstol Pablo que ellos están llenos de maldad, con una doctrina errónea. Y de eso nos exhorta las Sagradas Escrituras que tengamos mucho cuidado. Conmigo, por favor, 2 de Corintios 11, 3 y 4, dice la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando, oiga lo que dice el versículo 4, el apóstol Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí está confrontando a los corintios el apóstol Pablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hay una doctrina que dice que pare de sufrir. Y mire que son miles de personas los que siguen. Entonces, hermanos y amigos, déjeme decirle que tenemos que tener los sentidos espirituales bien abiertos. Es la exhortación. Vaya conmigo, Gálatas 1, 6 y 7. Dice, no hay otro evangelio, dice las Sagradas Escrituras. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está hablando de un evangelio diferente. Entonces, hay uno que es verdadero y uno que es falso. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay hombres que pervierten el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Torciendo las Sagradas Escrituras para su favor, para aprovecharse ellos, porque dicen otro pasaje de las Sagradas Escrituras que hacen mercadería de vosotros.
Entonces, de eso es lo que nos tenemos que cuidar. Porque hoy en mi devocional leía 1 Corintios 14, que está hablando de los dones, de diferentes dones. Y el apóstol Pablo exhorta a los corintios que debemos de desear los mejores dones, pero mejor el don que profeticemos, dice él, porque eso exhorta, edifica y ayuda a los hermanos. Eso es el verdadero evangelio, porque realmente el caminar del cristiano, a veces hay tropiezos, hay momentos de desánimo, pero viene la palabra de Dios y eso nos edifica, nos exhorta, quizás hasta nos confronta, pero que en el momento preciso llega la palabra y eso nos ayuda a seguir adelante en este bendito evangelio. Entonces, como podemos ver, aquí es el corazón del ser humano. El apóstol Pablo es sobre sus codicias necias, codiciando el mucho tener, porque realmente las Sagradas Escrituras nos enseña que Dios da a sus siervos. Dice en otro pasaje de la Biblia que el obrero es digno de su salario y que Dios, si de Dios es la obra, Dios mantiene la obra de él. Pero que realmente algunos, codiciando, se extraviaron de la verdad, dice el apóstol Pablo. Por eso, oiga lo que dice Gálatas 3:3, y esto es lo que quiero que miremos con mucho detalle. Dice, tan insensatos sois, oiga, está reprendiendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, habiendo comenzado en el espíritu, ahora habéis acabado en la carne. Como les comentaba al inicio del programa, a veces estamos full espiritualmente, estamos caminando, adoramos, buscamos, caminamos con Dios, hemos visto los milagros, las maravillas, los prodigios que Dios hace a través de nosotros. Pero viene esa codicia necia de la que habla el apóstol Pablo, de querer tener riquezas, pero riquezas injustas, porque realmente hay una riqueza que Dios sí quiere que nosotros tengamos. Es más, Él quiere que sus hijos sean prosperados integralmente, espiritual y económicamente. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando empiezan esas codicias necias, entonces es cuando el hombre se va desviando, pero nace dentro del corazón del hombre. Esto no es ni el diablo ni otra persona, sino ellos, y quizá han caído muchos sin querer queriendo, como se dice por ahí, en un refrán popular, porque empezaron paulatinamente a codiciar riquezas injustas. Entonces, por eso traje este versículo de primera de Timoteo del 6 al 3. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Yo tengo subrayado aquí en mi Biblia que dice la doctrina conforme a la piedad. Oiga lo que dice de que enseña una doctrina diferente. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, está hablando aquí de que quieren enriquecerse en base a un ministerio que Dios se los dio, pero no como Dios quiere, sino como ellos han deseado en su corazón. Por eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Y oiga lo que dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero oiga lo que dice el versículo 9, dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias. Era de lo que yo les hablaba.
de las codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Meditando en esto, porque realmente también Dios no quiere que nosotros vivamos con una escasez, que vivamos mendigando, sino Él quiere hijos bendecidos, prosperados. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo aquí dice que estas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición? Porque raíz de los males es el amor al dinero. Entonces, no es el dinero en sí. Realmente el dinero no es malo. Lo malo es que amemos el dinero. Y hay otro pasaje de las Sagradas Escrituras que dice Jesús: no podéis tener a dos señores, no podéis amar a dos señores, dice las Sagradas Escrituras. O amáis al uno y aborrecéis al otro. O sea, no se puede amar al Dios Mamón, al dinero, y amar al Señor. No, eso es imposible, no se puede amar al mismo tiempo. O se ama una cosa o se ama la otra. Entonces, hay principios en las Sagradas Escrituras que nos enseñan dónde tenemos que tener nuestra prioridad. Por ejemplo, dice el amado Señor Jesucristo que nosotros debemos amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Hay otro versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas son añadidas. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros los hombres cambiamos el orden de prioridad de las cosas que Dios nos ha dejado. Y eso es el problema que trae realmente la perdición. Por eso dice el apóstol Pablo que muchos se extraviaron para su propio daño. Y el problema es que lleva a otro grupo. Entonces, amigos, tenemos que tener mucho cuidado. Así que la falsedad, la doctrina falsa, no siempre viene de Satanás. Vamos a ver unos versículos donde viene también de Satanás, pero ahorita estamos estudiando algunos versículos que es del corazón del hombre. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas. Hoy se ha estado dando mucho esto. A veces hablan muchas filosofías humanas, cuando hay una gran riqueza, hay una variedad aquí en las Sagradas Escrituras. Pero ellos, dice el apóstol Pablo, que hablan huecas sutilezas, o sea, no tiene fundamento, no tiene profundidad. Y hoy leía yo en otro versículo de la Biblia que nosotros debemos de pedir que tenga revelación la palabra de Dios, que haya una revelación para que nosotros veamos que edifique a la iglesia, que exhorte, que anima, que ayuda al crecimiento de la iglesia, al crecimiento espiritual. Entonces, más adelantito, Colosenses 2, 20, 23 dice: pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Oiga lo que habla el apóstol Pablo. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Hay preceptos también. Hay congregaciones donde en lugar de enseñar las sanas palabras de las Sagradas Escrituras, dice en el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que destruyen con el uso. O sea, los mandamientos y las doctrinas de los hombres, con el pasar del tiempo se destruyen, ya no sirven para nada. En cambio, lo que es de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús dijo: todo pasará, mas mi palabra no pasará. Porque es la palabra de Dios, es la que verdaderamente permanece. Pero la doctrina de los hombres, como dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 2:22,
cosas que se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Mire, qué interesante si meditamos solo en este versículo, todo lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, pueden hablar muy bonito, pueden dar frases humanas de exhortación, de ánimo, pero dice que estos no pueden destruir los apetitos de la carne. Y uno de los apetitos de la carne, por ejemplo, es de lo que estamos hablando, de la codicia. Y mire, pienso que muchos hemos padecido de codicia también. Si el apóstol Pablo, él mismo reconoce que si no hubiese sido por la ley, no hubiera reconocido él que él también fue codicioso. Entonces, amigos, si estamos padeciendo ese mal, no somos los únicos, pero para esto están las Sagradas Escrituras, para que nosotros nos edifiquemos y rectifiquemos nuestro camino. Porque si nosotros dejamos florecer o crecer la codicia dentro de nosotros, hace estragos, no solo a nosotros, a nuestra familia, sino también al pueblo al que le estamos dando el mensaje. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo es que nosotros, dice la palabra de Dios, que como vivices en el mundo, tales como, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos. No someterse a los preceptos del mundo. Sometámonos a la palabra de Dios. Por eso, qué importante es como la iglesia de Berea. Dice que ellos, después de predicar, tomaban notas. Cuando escuchaban al apóstol Pablo, ellos tomaban notas. Y dice que iban a escudriñar las Sagradas Escrituras para ver si estaba conforme a las Sagradas Escrituras lo que les estaba, el mensaje que les llevaba el apóstol Pablo. Qué importante es que en este tiempo también nosotros, cuando vayamos a escuchar un mensaje, llevemos papel y lápiz y anotar los versículos y luego ir a confrontar con las Sagradas Escrituras. Si vemos que está conforme a las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. Es una palabra que nos va a edificar, nos va a ayudar, nos va a exhortar, incluso hasta nos va a confrontar, nos va a redarguir. Qué importante es que nosotros estemos muy atentos. Como le digo, me ha pasado, a veces hay unos mensajes tan persuasivos que yo digo, esto no lo he leído en las Sagradas Escrituras, pero le oro al Espíritu de Dios, le digo, mira, esto es tuyo. Pero cuando voy y veo, no encuentro esas exhortaciones o esos mensajes en las Sagradas Escrituras, sino es del corazón del hombre. Mire cómo vamos contaminando con nuestro corazón el mensaje puro de la palabra de Dios. Qué bello es si nosotros pidiéramos un mensaje fresca, revelada y ungida de parte del cielo para que nos edifique y nos ayude. Esto es verdaderamente lo que está pasando en estos últimos tiempos en la iglesia. Pero escrito está ya lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Veamos un versículo más, de las Sagradas Escrituras, de lo que dijo Jesús, de los que engañan incluso a los que... Por eso Él dice que tengamos cuidado, aún los escogidos podemos ser engañados. Entonces dice Jesús, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Oiga lo que dice la palabra de Dios, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Ya en el último versículo, en el 7, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
tenemos que tener mucho cuidado para aquellos hombres o mujeres que se paran en los púlpitos enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso qué importante es que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras para no ser engañados. Ahora quiero que veamos que también la doctrina puede ser de origen demoníaco, porque el diablo también anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y nosotros los hijos de Dios no estamos exentos a que Él trate de confundirnos, trate de llevarnos al camino que Él quiere. Y ahora, en estos tiempos, hay ministros siniestros de Satanás parados en los púlpitos, llevando de una manera equivocada al pueblo de Dios. Pero cuando Dios ilumina a los hijos y se apartan de ellos, ya no los siguen porque realmente es doctrina de hombres, es doctrina de Satanás, viene en el corazón del infierno para poder tocar a los hijos del reino. Por eso la Sagradas Escrituras nos muestra claramente. Y yo, como le digo, me di la tarea de escudriñar las Sagradas Escrituras y de buscar varios versículos, porque a veces nosotros pensamos que todo viene de Satanás. Todo le echamos la culpa al diablo, le decimos que el diablo. Y a veces no es el diablo, sino es el corazón del hombre. Usted tal vez ha escuchado personas que hablan, es que el diablo tuvo la culpa, el diablo quiso, el diablo hizo. Y realmente solo 2 versículos veo en las Sagradas Escrituras donde el diablo también está haciendo su obra maestra, porque él dice que viene a robar, matar y destruir. Que el Señor lo reprenda en este momento, porque él viene solo a tratar de engañar y de desviar al pueblo de Dios. Incluso a nosotros los escogidos, trata de ver cómo desviar nuestra atención en cosas que él hace para que nosotros ya no estemos en perfecta voluntad de Dios, adorando al Altísimo, buscando el rostro del Rey de Reyes. Eso es el trabajo de Satanás. Pero amigos, ánimo, adelante, porque realmente nosotros somos más que victoriosos. Primera de Timoteo 4, 1, 5 dice la palabra de Dios, predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, o sea, Dios habla claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Un apóstata es alguien que ha militado, por ejemplo, en un ejército, y si se retira, se sale del ejército, es un desertor. Pues en las Sagradas Escrituras, un apóstata es el que ha caminado con el Señor. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Mire, Satanás en el mundo invisible andan espíritus demoníacos. Es que esto es interesante, si entráramos a profundidades aquí, pero realmente este tema no es como para que entremos. Quizá vamos a entrar en otra oportunidad viendo cómo opera las tinieblas en los cuerpos, en las esferas celestes. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Engañan a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás, que teniendo cauterizada la conciencia, oiga lo que dice el apóstol Pablo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos el creyentes y los conocidos de la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Como vemos, amigos, qué importante es todo esto que estamos desarrollando en esta oportunidad. Pero por falta de tiempo hay otros versículos que nos hablan ya de los tiempos finales, pero creo que ya vimos los más importantes y de la doctrina de los demonios y cómo Satanás también tiene a sus ministros siniestros para torcer el camino que Dios nos ha dado. Así que yo los exhorto, los invito para que sigamos estudiando las Sagradas Escrituras, porque aquí está la verdad, aquí está el camino, y dice que esta es lámpara para nosotros, es una luz, nos lleva
porque ¿quién con una luz se pierde?, dice las Sagradas Escrituras. Invitados, amigos, para que sigamos hablando de la sana doctrina y que defendamos. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.